Dato curioso, es la segunda vez que grabo este wrap up porque la primera vez me di bastante cringe mientras editaba esto, porque no puedo no pensar mientras edito en que no volteo a ver a la cámara. Estoy hablando a un punto hacia la nada, menos aquí enfrente. So, ver eso en la edición me da cringe. Entonces ahora estoy pensando siempre, voltea la cámara, voltea la cámara, voltea la cámara. Y me da risa y me estresa. Dicho esto, te doy la bienvenida a este wrap up para los meses de abril y mayo. Fueron cinco libros los que se leyeron en estos 2 meses. En mayo hubo un bache lector, que te dijera. Pero mayo pasaron muchas cosas que ya verán en un blog que estoy editando por ahí de los primeros 6 meses de este año. Estoy recopilando cositas que quisiera compartir con ustedes. Abril. En abril leí 4 libros. Todos me gustaron excepto uno. De lo que leí en abril, el primer libro del que les voy a platicar es este de aquí, Flor Negra, de Kim Jung-ha. Es el segundo libro que leo del autor. El primero fue Tengo derecho a destruirme, el cual no me gustó. No sé si les platiqué por aquí o en Instagram, pero les hice saber que detesté ese libro, que no era lo que yo esperaba. Y creo que lo leí el año pasado, si no mal recuerdo, lo leí el año pasado y no me gustó. Entonces tenía un poco de recelo, un poco de resistencia a leer este otro libro del autor. Este libro forma parte de esa compra de libros de hace un año prácticamente que fui a Mérida. Se colaron unos cuantos libros, fueron 4 de hecho, y este era ya el último que me faltaba leer de esa tandita de libros que compré allá. Compré El Popol Vuh, La canción detrás de todas las cosas, Tengo derecho a destruirme y Flor Negra. Y ya por fin terminé esa tanda de libros, ya están leídos esos libros que compré en Mérida. Y este libro, ¿qué fue lo que me quitó ese temor o esa resistencia a acercarme a leer Flor Negra? Fue culpa de BTS prácticamente, porque por finales de marzo salió el álbum Arirang. Se dio a conocer toda esta historia de la canción Arirang y de lo que representa para el pueblo coreano, básicamente. Y yo dije, creo que es momento de leer esta historia, que ya conocía un poco de lo que iba o por dónde iba a ir esta historia de Flor Negra, porque el año pasado que fui a Mérida, dentro de el itinerario no planeado o de lugares que visitar junto con mi bestie Priscila, estos no son libros, encontramos el Museo Conmemorativo de la Inmigración Coreana en México. Y pues fuimos, lo visitamos, todo muy espectacular, muy amazing. Tuvimos una plática muy interesante con la administradora del museo, con la señora Kim In-sok. Dolores García Escalante es un nombre mexicano. Y ella es descendiente de 3ª o 4ª generación de gente inmigrante coreana aquí en México. Y ya conocíamos un poco de la historia que nos contó la señora Kim In-sok y quedamos shook, esta Pris y yo. Porque nos pareció muy curioso, muy fuerte, muy peculiar que exista esta conexión entre México y Corea del Sur. Y pues de eso va este libro prácticamente, en resumidas cuentas. Te habla de estos inmigrantes coreanos que pues venían huyendo de su país porque era muy inminente. Era inminente la invasión japonesa a Corea y pues sabían que les iba a ir muy mal si se quedaban en su país. Entonces, con mentiras y engaños se los llevaron a México como mano de obra para trabajar en las haciendas del Enequén. Qué fuerte todo lo que se narra en este libro. Aquí es ficción histórica, es el género en el que lo quieren encasillar, vaya si quieren. Ficción histórica, desconozco si los nombres de las personas coreanas que aquí menciona el autor son reales, o sea, si fueron históricamente reales o verídicos o que están en los registros que están en el museo que les comento que visitamos Pris y yo. Ahí tienen registros y documentos históricos de la época donde están documentados los nombres de estos inmigrantes coreanos.
Digamos que ya todos los eventos y sucesos que se describen aquí sí son, pues, ficticios, pero de algún modo lo que pudo haber sucedido y reflejan o retratan lo que les ocurrió a estas personas estando en estas haciendas del Enequén, trabajando prácticamente como esclavos, y de todo lo que ocurrió después, ¿no? Ya una vez que cumplen su contrato de 4 años, contrato, comillas, comillas, y que pues ahora se ven envueltos en la revolución de un país ajeno al suyo, que fue la Revolución Mexicana, que ocurrió en 1910. Estas personas llegaron aquí a México en 1904, me parece. Entonces, un montón de cosas por las que pasaron estas personas y que vivieron. Y está muy interesante. Y entonces, me parece muy fuerte que cómo se reconstruyó tan rápido Corea después de esta invasión japonesa y revolución y... Ajá, muy que fuerte. Entonces, si les interesa, como conocer este pedacito de historia entre México y Corea, yo les recomiendo que lean Flor Negra o que vayan y visiten Mérida, el Museo Conmemorativo de la Migración Coreana en México. Está muy interesante. Me gustó mucho, y más que nada porque tuvimos la experiencia de que esta persona, la señora Dolores, sí, la señora Dolores, nos platicó a viva voz lo que su abuelo, bisabuelo les platicaba a ellos, ¿no? Y cómo es que esta historia se transmite así como en el folclore, ¿no? De forma oral, de persona a persona y tal. Y que hay mucho orgullo, ¿no? De estas personas de tener esta historia. Me parece muy, muy amazing. Otro de los libros que leí en abril es Oryx y Crake de Margaret Atwood. Este es el primer libro de la trilogía Oryx y Crake o Mad Adam. No, la trilogía Mad Adam se llama. La trilogía Mad Adam. Ya había leído a Margaret Atwood, ya tuve un primer acercamiento a su obra con El cuento de la criada y Los testamentos, libros que amé completamente, me volaron la cabeza, me parecieron muy, muy fuertes, una distopía muy adulta, muy diferente a todas las distopías que ya había leído antes, distopías juveniles, dígase Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, acercarme ahora a este mismo género que me gusta mucho de distopías o subgénero, vaya, y encontrarme con algo tan cercano a la realidad o tan posible, me pareció muy fuerte en su momento y que se sintiera muy adulto. Y sobre todo de Margaret me gusta cómo te cuenta la historia, o al menos en El cuento de la criada se siente como una historia de folclore transmitida así de manera oral, como una cualidad de mito o de leyenda. Tiene esa forma de narrar en El cuento de la criada. Me gustó mucho eso. Y con Los testamentos, como tener este vistazo extendido al mundo de Gilead y de forma más interna dentro del sistema de Gilead. Me pareció genial. Y me parece muy bello que ahorita tenga como un resurgimiento el cuento de la criada, porque pues creo que ya está en Netflix las 6 temporadas de la serie El cuento de la criada, y creo que ahorita ya se terminó de transmitir la primera temporada de Los testamentos por Hulu o Star Plus, I don't know. Y me parece muy genial que tenga como resurgimiento. El caso es que El cuento de la criada puso la vara muy alta para las propias obras de Margaret Atwood. Como que dije, este es el estándar. Y yo ya sabía que había más obras de esta mujer. Y como que eso me detenía un poco a acercarme a sus otras obras, ¿no? Como por ejemplo Oryx y Crake. Porque yo decía, ¿y qué tal que si no me gusta, no? Y eso me pasa mucho con autores, autoras que me gustan mucho y que tienen varias obras publicadas. El que su primera obra sea muy impactante o que me haya gustado mucho, que me haya impresionado mucho, pone expectativas muy altas, y eso me frena un poco al acercarme al resto de su obra, porque justo siempre es de que, ¿y si no me gusta? ¿Y si no está tan bueno? ¿Y es que no es lo mismo? ¿Es que no es tal? Pero, ¿qué me impulsó a leer esto? Tener unas pláticas con
Gemini con la inteligencia artificial de Google y el álbum Hades de Melanie Martínez. Básicamente fue lo que fueron los factores que me empujaron a leer Oryx y Crake, porque dentro de estas charlas que tengo con Gemini, con la IA, es justo para que me recomiende cosas, ¿no? En base a Santa Claus. Dentro de estas pláticas que tengo con la inteligencia artificial, con Gemini, es para que me recomiende cosas basado en cosas que ya leí o que ya escuché y que me gustan. Le digo, ok, en base a esto, recomiéndame cosas similares, títulos similares, obras similares, artistas similares. Entonces, dentro de esta plática de que en ese momento estaba escuchando mucho Hades, que recién había salido como en abril justamente, o finales de marzo también. Creo que salió a finales de marzo también. Y me encantó ese álbum, me encanta. Es una distopía, completamente, es una distopía. Le pregunté a Gemini, oye, ¿hay algo que se parezca, que me recomiendes y tal, que tenga estos temas? Y me dijo esto, lee la obra de Oryx y Crake de Margaret Atwood, donde hay temas de ingeniería genética, biología molecular, virus, epidemias, pandemias, pero también temas de imagen corporal y modificaciones y un apocalipsis y de inteligencia artificial, pero también hay como que cultos, religión, tal, todo eso que aborda Hades dentro de sus temáticas, vienen en la obra de Oryx y Crake de Margaret Atwood. Y dije, pues vamos a ver si es cierto. Y rápidamente fui a Amazon a ver en cuánto estaba. Y curiosamente estaban en remate. Desconozco si ahorita siguen en remate estos libros, pero prácticamente compré los 3 libros de un jalón. Compré la trilogía completa sin saber si me iba a gustar el primer libro. Y pagué creo que menos de 400 pesos por los 3 libros. Entonces, siendo responsablemente irresponsable con las finanzas, claro que sí. Y pues vaya sorpresa, me encantó, me gustó mucho Oryx y Crake. Y de Margaret Atwood me fascina cómo es que esta mujer tiene estudiada la psicología y la mente y la estructura de la cultura y de la sociedad americana, estadounidense. Me parece increíble. Y que todo esto esté concentrado en esta, pues no sé, es apocalíptica, es una novela apocalíptica, post-apocalíptica, muy curiosa, porque ocurre en 2 tiempos, digamos. El narrador, porque ni siquiera es el protagonista, que se llama... tiene un nombre, tiene un apodo. El hombre de las nieves se llama a sí mismo. Tiene nombre de persona, creo que es Johnny or something like that. Pero prefiere llamarse a sí mismo el hombre de las nieves. Ni siquiera él es protagonista de esta historia. Él es el narrador nada más, porque quienes son los protagonistas de su vida y de esta historia son Oryx y Crake. Básicamente él se deja llevar por las decisiones de Oryx, que es su amigo de secundaria, preparatoria, y de cómo se mueve el mundo alrededor de este personaje del hombre de las nieves. Y al final, todo el efecto dominó, toda la cadena de eventos que suceden para que ocurra el fin del mundo, él, el hombre de las nieves, es el último dominó de esta cadena de dominós. Y al final es él quien carga con el peso de todo lo que ocurre después, con el fin del mundo y cómo sucede. Me parece muy fuerte que, pues siendo este personaje así medio un loser, un don nadie, un enclenque, alguien sin carácter, recaigan en él o recaiga en él el presionar el botón rojo de autodestrucción, ¿no? O de apocalipsis. Eso me pareció muy, muy fuerte ya para hacia el final del libro, el desenlace, porque pues ni siquiera es como un desenlace, pues porque ya te digo, estás ubicado en dos líneas narrativas. Una post-apocalipsis con Hombre de las Nieves viviendo en el bosque y tal como un ermitaño, creyendo que es el único humano en el planeta Tierra y pues cargando con las consecuencias de sus actos o de sus
no acciones también, de sus no acciones. Y en el pasado, antes de que ocurra el gran apocalipsis, como que toda la narrativa que hay de él y dejándose llevar y siendo arrastrado por las decisiones de Oryx y por la idolatración que tenía él hacia Craig, una chica rescatada que también tiene un papel ahí como muy interesante, muy curioso. Me parece muy fuerte y me gustó mucho. Y ahorita estoy leyendo el segundo libro, El Año del Diluvio, que, oh my God, Margaret Atwood, me parece muy fuerte cómo es que esta mujer logra conectar e hilar estas historias con personajes o sucesos o eventos que pareciera que en un principio no tienen nada que ver. Al final todo está entretejido e interconectado de una forma tan minuciosa y tan genial. Me encanta. Justo creo que si te gustaron estas obras de Dan Wells, la trilogía Partials o la saga Partials, la trilogía Mirador y su obra Makeover Extremo, si las has leído, muy probablemente te guste la trilogía o los libros de Madame de Margaret Atwood. Del siguiente libro ya les platiqué aquí en el canal, ya tienen un video exclusivamente donde les platico sobre Calpa Imperial de Angélica Gorodischer. Fue todo un descubrimiento leer a esta autora argentina de ciencia ficción, ver que tiene un parecido muy similar, es redundante decir parecido similar, que tiene cierto parecido pues al estilo de Úrsula K. Le Guin al momento de contar estas historias de ciencia ficción que tienen un toque épico, mítico, místico. Me pareció genial. Entonces, pues pueden ir a ver ese video donde les hablo más extendido, a más detalle de lo que me pareció Calpa Imperial. Pero sepan que me gustó muchísimo, lo disfruté bastante. Y pues ya, lo único que puedo decir es lean a Úrsula K. Le Guin, a Angélica Gorodischer, a estas dos grandes mujeres representantes del género de la sci-fi. Y pues ya. Para terminar las lecturas de abril, este libro no me gustó. Les estoy hablando de Relojes de Sangre de Lenny Sumas. Este libro lo tenía bastante rato en el TBR, no me acercaba a leerlo. Lo compré porque, uno, estaba en remate y dos, porque a mí me lo vendieron como de, si te gustó el cuento de la criada, tienes que leer esto porque es muy parecido, muy similar, bla, bla, bla. Entonces ahí fue el error de, no sé si de la editorial, de la gente que se encarga de publicitar, de la gente de publicidad de este libro, del marketing. Fue su error, porque pues el cuento de la criada para mí tiene su estándar, ¿no? Entonces que me lo compares con esa obra, yo digo, va a estar muy bueno, va a estar muy impactante. Y la verdad es que me aburrió muchísimo. No sé cómo fue que no lo denefié. Supongo que me obligué para ver si era cierto, si ocurría algo interesante, algo que me moviera, pero no, para mí se sintió muy plano todo. Esto no es una distopía para mí. Yo siento que más bien es un thriller sociopolítico, I guess, I don't know. Porque estamos en un contexto donde en Estados Unidos ya es ilegal el aborto y la inseminación in vitro y solamente pueden adoptar parejas heteroparentales. Ajá. No pueden adoptar parejas homoparentales o de un solo padre, una sola persona no puede adoptar. So, ya, seguimos a 4 personajes, a 4 mujeres que de alguna u otra forma están relacionadas sus historias o que están conectadas entre ellas. Y cómo estas modificaciones en la ley, en la constitución política de los Estados Unidos, les afecta a ellas. No sé si me corresponda a mí. De hecho, creo que no me corresponde a mí señalarlo o mencionarlo. Pero lo sentí como un libro de feminismo muy blanco. If that makes sense. Fúnenme si quieren, I don't know. Pero ajá, se sintió como que muy desde mi privilegio, you know? Como de que
antes sí podía, ahora no puedo con esto. Y es como de bitch. Kim, there's people dying, you know? Se sintió un poco así. Pero les digo, creo que no soy la persona adecuada para señalar o criticar esto. Pero ajá, no me gustó. No me gustó porque yo iba con las expectativas, pues, de que iba a encontrar algo similar al cuento de la criada. Y es más básicamente, por un lado, una de estas mujeres está ansiosa, está desesperada por quedar embarazada, por poder embarazarse y tener un hijo. No terminé de entender bien de dónde venía esta necesidad o esta ansia, esta desesperación. Al final ya se vuelve una desesperación por tener un hijo o quedar embarazada. I don't know. Nunca entendí. Y probablemente nunca lo entienda. Otra de las 4 mujeres, una adolescente, una chica de instituto, de preparatoria, I guess, que está embarazada, queda embarazada y no quiere tener al bebé, y después cómo le oculta esto a sus padres y cómo de forma clandestina intenta terminar el embarazo y tal. Como que esa fue la historia que me gustó más, o que me pareció como menos absurda. Otra de las 4 mujeres es una madre de familia, y de cómo pues ella es infeliz en su matrimonio y siendo madre, y de cómo se abandonan las mujeres a sí mismas para dedicarse a ser esposas y madres, pero dejan de tener una identidad propia y una vida propia también. Esa parte como que también la entendí, y dije, ok, esto es muy cierto, esto es verdad, esto ocurre. Y el otro personaje es la chamana, la bruja, la hechicera, I don't know. Pero una mujer que vive aislada en el bosque, una ermitaña, y que pues prácticamente hace remedios herbolarios caseros de todo tipo, ya sea para enfermedades ETS, para embarazos, o para que puedas quedar embarazada, o para terminar el embarazo. Todo ese tipo de remedios caseros ancestrales de tu abuelita, ella los facilitaba a mujeres. Y como eso también la vuelve una criminal y tal. Les digo, me pareció muy aburrido, no me emocionó, no hubo un punto en la trama en que me emocionara o me conmoviera o tal. No. So, yeah, creo que ni siquiera lo califiqué o le puse una estrella. El chiste es que no se va a quedar en el librero. Esto se va, esto va para afuera. Y ya para finalizar, el único libro que se leyó en mayo, El mundo de Rocanon, de Úrsula K. Le Guin, claro que sí. Como que yo venía con ganas de seguir leyendo algo al estilo Úrsula después de leer Calpa Imperial. Entonces dije, ya es momento de leer El mundo de Rocanon. Curiosamente, ese estaba en mis pendientes de los libros de Úrsula que aquí tengo en el librero. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me parece fascinante, me parece increíble cómo es que en tan poquito, es un libro muy, muy chiquito, cómo es que con historias tan cortas, Úrsula, cómo es que una historia relativamente tan corta, tan chiquita, se siente tan grande y colosal y épica y cósmica. O sea, se siente muy mítico todo esto que te cuenta Úrsula aquí. Y que lo hagan en un formato tan chiquito de noveleta o cuento, y que igual se sienta grande, que se sienta pesado, se sienta colosal la historia, me fascina. Me parece increíble eso de Úrsula. Y 2, que para esta mujer no hay límites, no hay barreras en géneros, pues, porque es una historia de ciencia ficción, es un planeta alienígena con alienígenas y extraterrestres y un único emisario humano aquí en este planeta. Y que esta historia o este viaje que tiene Rocanon en este planeta, en este mundo alienígena, se siente como una historia de fantasía, ¿no? Dígase un Señor de los Anillos, prácticamente. Todas las razas alienígenas que se mencionan o que aparecen aquí vendrían a ser todas las razas de seres fantásticos que construye Tolkien, ¿no? Los elfos, los orcos, los trolls, los humanos, los hobbits.
todos estos seres fantásticos, míticos que creó Tolkien o que, bueno, que toma Tolkien para El Señor de los Anillos, Úrsula los reinterpreta acá para una historia de ciencia ficción. O sea, me parece genial cómo esta mujer dijo, yo puedo hacer esto, pero sci-fi, you know? Y eso es lo que me gusta mucho de Úrsula, que para esta mujer no hay límites, o sea, no había límites. Siento genuina curiosidad de saber cómo funcionaba su mente creativa para ella decir, ¿qué pasaría si existiera esto? ¿O qué pasaría si en este contexto de humanoides no existieran tales prejuicios o tales cosas, ¿saben? O estas limitaciones. Eso es lo que me gusta mucho de Úrsula, que en estas historias plantea contextos hipotéticos que critican algo de nuestra sociedad actual, ¿saben? Eso me parece genial y me gustó mucho. A pesar de que fue el único libro que leí en mayo y que me tardé un poquito en leerlo para hacer una historia tan corta, lo disfruté muchísimo. Me gustó bastante. Y me pareció muy loco que la introducción, el prólogo del libro, posteriormente lo desarrollara más a fondo como un cuento que aparece en esta antología que tengo aquí de Úrsula, que me regaló mi amiga Pris, de lo irreal y lo real. Ahí en esa antología viene el cuento de El Collar, creo que se llama, o algo así. Está muy increíble la mente de esta señora y todo lo que se imaginaba. Y siento que aún así con lo que he leído de ella, me falta mucho por rascar y por leer de sus obras. Pero definitivamente Úrsula llegó para quedarse en mi corazón, en mi librero. Y pues ya, esto sería todo de lo que les puedo platicar, comentar de mis últimas lecturas de estos meses. Y pues nada, déjame saber tú en los comentarios si ya leíste alguno de estos libros, qué leíste en estos últimos meses, qué me recomiendas en base a estas lecturas que tuve, que me gustaron, qué otros títulos, autores, autoras me recomiendas para leer. Y pues nada, esto sería todo y nos vemos en un siguiente video. Bye.